Frankenstein es la nueva película del director Guillermo del Toro. Así es, incluso este mismo director está dando su propia versión de Frankenstein. Y bueno, aquí nos centramos específicamente más en el Dr. Victor Frankenstein. Exactamente qué lo llevó a querer hacer este proyecto, muchas razones personales por supuesto, y también cómo es que eventualmente va a llevar a que su propia creación, la criatura, lo que muchos llaman Frankenstein, aunque aquí en la película simplemente es la criatura, llega a perseguirlo a través de muchísimos años y a través de muchas partes del planeta. Se va a volver un problema de verdad. Y en la película vemos dos perspectivas de la historia de cómo fue que llegaron a ese punto. De hecho es un tanto curioso, de las últimas películas que tuvimos de Guillermo del Toro fue la muy increíble película de Pinocho. Y curiosamente en esta película se toman temas bastante similares, o al menos hay elementos muy similares a esa historia. Una vez más aquí en la de Frankenstein tenemos una historia que tiene que ver con un creador, su creación, y cómo todo eso lleva a varias lecciones de vida. Y por supuesto como este cuento que tiene sus momentos mágicos o de fantasía, pueden llegar a ser bastante grotescos, incluso más de lo que uno se imagina. Es decir, las versiones originales literarias de Pinocho y de Frankenstein ya tienen sus momentos muy grotescos, pero vaya que cuando se los das a Guillermo del Toro, se siente que se encuentra un nuevo nivel de lo grotesco que nunca se había visto en ninguna otra versión de la historia. Pero claro, la pregunta es, bueno, la historia de Frankenstein ya se ha adaptado mil y unas veces, y se adaptará mil y unas veces más en el futuro, así que ¿qué rayos puede ofrecer una película como esta para que la gente de hecho se interese en ver otra versión de Frankenstein? Por una razón la película se llama específicamente Frankenstein y a la criatura simplemente le dicen la criatura. Es porque sí, es la historia de Victor Frankenstein, esta persona que de verdad es un genio, pero al mismo tiempo tiene demasiado ego. Y por supuesto muchas veces será su propia ambición la que vaya a arruinarlo todo, no solo para él, no solo para su creación, sino para casi cualquiera que simplemente conozca quién es Victor Frankenstein. Entonces sí, es una película que literalmente se trata de este personaje, el Dr. Victor Frankenstein, interpretado en esta película por Oscar Isaac, el cual ya todos esperamos que fuera increíble y por supuesto que lo es. Y por cierto, ¿no es curioso cómo cada que vemos a Oscar Isaac en la vida real sí se ve como de la edad que se supone que es, pero casi siempre que sale en películas se ve como 20 años más joven de lo que realmente es? Pero en fin, esto sí se puede decir que es la historia de Victor Frankenstein, porque vaya que entramos desde que él era un niño y exactamente qué relación tenía con su propio padre, con su madre, cuando eventualmente llegó su hermano y todas las cosas que le pasó durante su niñez y en lo que iba creciendo, cómo llegó a tratar de convencer a otros científicos ya cuando había crecido, de sus experimentos, cómo es que llegó a tener los recursos necesarios para eso. En fin, de verdad nos adentramos en la historia de este tipo. Y bueno, tiene sentido porque gran parte de la película se cuenta desde su perspectiva. Pero no se preocupen, todavía tendremos a la criatura en sí, y él también tendrá su oportunidad para darnos su propia historia en esta película. En esta película un tanto larga, pero que definitivamente lo justifica. Aquí la criatura está interpretada por el actor Jacob Elordi, el cual sí he visto en unas cuantas películas por aquí y por allá, y realmente solo ha sido un actor ok para mí hasta ahora. Porque viendo esta película, cómo hace su actuación de la criatura, definitivamente este tipo tiene talento. Interpreta a este monstruo con un muy buen balance de ser por supuesto una criatura bastante trágica, pero también a veces con muchísimo enojo, una furia que realmente no puede detenerse. Y eso muchas veces refleja lo que la película es. A veces será una película muy grotesca, muy violenta, un tanto oscura, pero también curiosamente tiene un elemento bastante emocional y bastante palpable con eso. Más nos centramos en los momentos donde los personajes llegan a reconocer momentos felices o momentos que de verdad van a cambiar su vida para siempre, tanto desde la perspectiva de Victor como desde la perspectiva de su creación. Y tenemos a la que ya se está volviendo la favorita de aparecer en muchas películas de horror o películas góticas. Tenemos a Mia Goth, y sí, ella le queda perfecto el papel como Elizabeth en esta película. Sobre todo porque en esta película interpreta a alguien que al parecer tiene cierta manera muy extraña de ver la vida y la muerte, y también a veces cuando sale algo grotesco ella dice, oh wow, esto es algo increíble, se siente como que estoy viendo cierta pintura o cierta escultura que vi en cierto lado. Es un tanto extraño, y bueno, si esta no será una adaptación 100% igual a la obra de Mary Shelley, la que escribió originalmente Frankenstein, pero más bien es una buena adaptación en el hecho de que toma muchos de los temas principales y los interpreta a su propia manera, y todavía es definitivamente la historia de Frankenstein. Y muchas veces de esa manera quedan redefinidos muchas historias mitológicas o ya bastante clásicas como Pinocho, Drácula, Frankenstein, en fin.
Pero también lo vemos en los visuales. Esta película se ve hermosísima, santo cielo. Muchos de los escenarios se ven bastante europeos y también te da una atmósfera bastante única. No lo sé, se siente que los escenarios de verdad son también personajes de esta película, sin necesidad de decir ni una sola línea de diálogo. Pero a pesar de que muchas de las cosas que vemos son grotescas, incluidos ciertos cuerpos que solo están cortados a la mitad y llegan a ser reanimados y son cosas de pesadilla, pero están muy bien realizados. Y a pesar de lo grotesco que puede ser eso, la película todavía puedes decir que se ve hermosa, y siento que eso refleja perfectamente lo que es esta película. Es una historia bastante grotesca, pero también bastante hermosa. Habla mucho de la muerte, tanto como habla de la vida. Y añadiendo a todo eso tenemos la música de Alexandre Desplat. Él sigue siendo un increíble compositor, y en esta una vez más tenemos una música que también refleja lo de la película. Sonidos que quedan perfectos para una película de horror, aunque no una película de horror moderna, más bien una clásica, pero también temas que son bastante hermosos que quedan con las escenas más emocionales de la película, de las cuales hay bastantes. Quizás la única queja que tengo de esta película no es necesariamente que es muy larga, porque siento honestamente que esta es una de esas historias que justifica ser tan larga como debe ser, sino que más bien sería en la eventual resolución a la que se llega ya cuando llegamos a terminar de ver las historias del Dr. Frankenstein y de la mismísima criatura. Se siente como que llegan a eso un tanto demasiado rápido, irónicamente. Me gustaría un poco más de exploración o de reflexión acerca de las historias de estos dos y eventualmente llegar a esa conclusión, pero con un poco más de tiempo, porque se siente que sí fue un tanto apresurado como llegaron ahí. Pero lleva a otros momentos bastante hermosos durante los últimos minutos de la película, así que quién sabe. Pero sí, aparte de eso, realmente disfruté muchísimo esta película. Fácilmente es una de las mejores del año. Y una vez más, Guillermo del Toro, santo cielo, ¿cómo es que haces todo esto? Me refiero a momentos bastante simples, como cuando el Dr. Frankenstein sale reciente de una exposición que estaba dando en una escuela, de la cual fue rechazado, por supuesto, y luego vemos la ciudad se ve con una muy buena atmósfera, luego entra en una especie de túnel y todo se oscurece. Me encanta cómo el Dr. Frankenstein va todo enojado, está iluminado y de la nada termina en sombras. Eso refleja bastante bien lo que está sintiendo el personaje sin decir ni una sola palabra. Toda la película está llena de secuencias como esta. Eso es lo que pasa cuando tienes a un director al que de verdad le importa cada uno de los aspectos de sus películas. Y bueno, con sus imágenes grotescas seguramente será perfecto para aquellos que les gusta ver gore en las películas o algo así. Y sí que extraño que esta película, que quedaría de una manera bastante perfecta en octubre, la estamos teniendo apenas ahora en noviembre. Es decir, sé que en Estados Unidos sí salió un poco antes en octubre, pero no sé para qué esperarnos tanto en México. Ni siquiera tiene nada que ver con el Día de los Muertos o algo así. Pero ahí supongo que podemos decir que es como la película anterior que revisamos, Depredador Tierras Salvajes, en la que ambas películas son bastante violentas y debieron salir en octubre, pero apenas las estamos teniendo en noviembre. ¿Por qué? Porque vivimos en ese mundo donde nada tiene sentido. Y digan lo que quieren de Netflix, a veces se gastan una cantidad innecesaria de dinero en muchas producciones, pero bueno, también le están dando como unos 120 millones a Guillermo del Toro para hacer esta película, y también han ayudado a financiar unas cuantas películas de Martin Scorsese, así que supongo que al menos también le están dando el dinero a la gente apropiada. Ojalá solo se lo dieran a la gente apropiada, pero en fin. Seguramente muchos ya están buscando cómo cancelar su cuenta de Netflix, así que antes de que se les acabe la suscripción, definitivamente vayan a ver esta película. Frankenstein de Guillermo del Toro simplemente es increíblemente buena, de las mejores del año definitivamente. En fin, eso fue todo en esta ocasión. No lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.